el Mashiach. Un tren con vagones arrastra los vagones. El primero que tiene que hacer Teshuvah es el Mashiach. Él será la locomotora. Puesto que el Mashiach no nace tzadik, no nace sabio, sino que tiene que aprender a hacerlo. Él mismo tiene que pasar de ser el esfuerzo de cambiar del mal a bien, de corazón duro a corazón tierno, de ignorante a sabio. Es por ello que viene de una zarza ardiente, de unos padres que no son de gran nivel espiritual. Nitzavim. La meditación cabalística te sitúa en el mundo de Atzilut, donde no existe el mal. Hay dos tipos de paradigmas que se han instaurado en las sociedades humanas. El exilio, el tipo de ignorancia que viene de la dominación de Ismael, y ese es mayor que. Y el tipo de ignorancia que viene de la dominación de Edom, y ese es menor que. Será más fácil salir del exilio de la dominación de Edom que salir del exilio de la dominación de Ismael. El Mashiach va a arrastrar a todo el pueblo de Israel. Luego Israel arrastrará al resto de las naciones. No importa el nivel de alejamiento que esté el ser humano del Creador, porque ese tren que va a arrastrar a todos los seres humanos a ese nivel superior de conciencia donde no alcancen las fuerzas del mal, entrando a un nivel redimido, un mundo feliz. Hecha la Teshuvah, durará 1000 años de la felicidad, un estado de conciencia donde el mal ya no impera. Fueron 6000 años para conseguirlo y 1000 años de paz, como la semana, 6 días laborales y un Shabbat para descansar. Como hay una chispa del Mashiach en cada uno de nosotros, el Mashiach se va a beneficiar de todo lo que aportaron de sabiduría los tzadikim anteriores. Cuando él se eleva, arrastra a todos los demás como una locomotora que trae vagones. Un símil sería como si el Mashiach tuviese un coche estupendo y los tzadikim anteriores le hubiesen hecho la autopista. La Teshuvah no está en las 613 mitzvot, porque cuando estudias el Sod, el secreto, ya estás haciendo la Teshuvah. El pez no puede hacer nada enganchado al anzuelo. Entre más se quiere zafar, más se engancha. Así están el resto de las naciones, enganchadas al anzuelo de la caña del pescador. Las naciones están así porque encima de cada nación hay un zar, que es un pescador. El zar es un príncipe celeste que le hace la competencia a Kadosh Baruj Hu y que pesca por libre, engancha a las naciones. El Sod, el secreto, es la locomotora de la Teshuvah y el Mashiach tiene la instrucción de estudiar el Sod, el secreto. El zar obliga a las naciones a maltratar a Israel para que no estudie la Torá. Y así le hace la competencia los zarim a Kadosh Baruj Hu. El Mashiach va a sacar a las naciones de la pesca de este anzuelo antes mencionado. Cuando el Mashiach trae un hidush, una nueva interpretación de la Torá, revelación de los secretos del cielo. Esto repercute tanto en los zarim, que sueltan la caña de pescar, y el pez, o sea, las naciones vuelven a caer al agua. El hidush hace que los zarim dejen de manipular a las naciones para ir contra Israel, y el Mashiach enseña a salir a Israel del exilio de la ignorancia y a despegarse de los Eres Raf. Las naciones dejan de hacerse daño a Israel e Israel deja de comportarse de una manera torpe. Una vez que ocurre todo esto, viene la verdadera libertad. Es una libertad no coaccionada y se acabó la maldad. Es la secuencia de la oración del Shabbat. El cielo tiene su propia personalidad. Nosotros, en las oraciones del Shabbat, damos órdenes a las inteligencias de las estrellas. Si ellas tienen su personalidad, nosotros tenemos la nuestra. Las almas de las estrellas y de los planetas que configuran los malahim,
los ángeles. Cada uno tiene su propia misión. Son inteligencias que tienen conciencia de ellas mismas, tienen conciencia de su existencia y tienen conciencia de su lugar en el rango que ocupan en la jerarquía divina. Los Sarim utilizan las influencias astrales para dominar a las naciones, pero el pueblo de Israel no tiene un zar, puesto que tienen la Torá. Es Israel y Dios. Israel y el resto de los Sarim están en el mismo rango, utilizan el poder de las energías astrales, pero Israel vencerá a los enemigos del mismo rango, porque Israel tiene algo que ellos no tienen. Los Yihudim, la combinación de los nombres de Dios. El mecanismo de cómo funcionan los Yihudim son los Yihudishim, es decir, las nuevas interpretaciones de cómo funciona el mundo. Para tener a Kadosh Baruj Hu hay que estar en directo con él, sin intermediario. Lo que se llama Israel no es una tierra, sino estar en una actitud de contacto directo con Dios. Para llegar a esta condición hay que derretir las clipots, los caparazones, las capas que tenemos. Todo el que habita fuera de Israel como concepto es asimilado a alguien que no tiene a Dios. Cuando se hace una oración y llevas puesto el tefilim y el talet, las oraciones no son robadas por las fuerzas del mal. Lo que puede ocurrir es que deslices una palabra o que te saltes una letra, o vayas muy rápido en la pronunciación y te equivoques, y hayas meditado el nombre incorrecto que le corresponde a esa frase, o te saltes una frase. Es lo que puede pasar. Es por ello que Jacob tenía dos succots, dos tiendas, una para estudiar y otra para meditar. Lo que estudias después de la oración corrige los defectos de la oración. Salmo 38, versículo 22. Están escondidos estos nombres de Dios. Ain, Resh, Bab. Sirve para evitar situaciones aterradoras y para tener certeza de Akadosh Baruj Hu. Solo hay dos tipos de emociones, el miedo y el amor. Si se quita el miedo, solo queda el amor. El miedo es lo que atrae las circunstancias caóticas en la vida. Para hacer la meditación nos vamos a posicionar dentro de una estrella de David y fuera de nosotros vamos a visualizar otra estrella de David con los nombres de Dios y de dónde los sacamos. Es la Ain, Resh, Yud. Vamos a iluminarlas las tres. Y estas tres se van a unir en una sola llama y va a salir por el pico de la estrella de David que nos está sirviendo como pantalla. Vamos a hacer un círculo con más gente y todos los corazones van a ser atravesados por el amor. Vamos a sacar el miedo del organismo. La energía de estas tres letras que está saliendo por el pico de la estrella que nos sirve de pantalla, la vamos a pasar por el cerebro, corazón e hígado. Y la vamos a proyectar a la tierra. Nos van a acompañar el Mashiach, Metatrón y Sandalfón. La meditación es particular, nos puede llevar el tiempo, es indefinido el tiempo. Lo que sí es muy importante es que al final verbalices lo visto durante la meditación.